Estamos siguiendo, porque esto es lo que tiene la radio en vivo y en directo, el operativo policial que por primera vez, en lugar de anoche, que era mucho más fácil, ahora, debe ser que han leído las encuestas, pues ha aparecido la policía, las grúas, y están tratando amablemente de quitar ese tapón. No sé por qué tanta amabilidad, pero bueno, el caso es que al menos ha aparecido la policía. Vamos a ver lo que pasa a lo largo del día de hoy, Rosana. Sí, se están produciendo de todas formas momentos bastante tensos porque muchos de los taxistas, como nos ha explicado Cristina Vega, lo que están haciendo es sentarse directamente en el suelo, no moverse, y claro, es ahí cuando los antidisturbios tienen que sacarles, levantarles del sitio donde están y decirles que desalojen el coche. Lo que se está procurando es ir sacando coche a coche de la Castellana, y mientras tanto la barrera de los antidisturbios va ganando terreno, pero imaginaos... Pero claro, es que la Castellana es muy larga. Es que claro, si van palmo a palmo y están yendo palmo a palmo, porque las órdenes es no hacer daño. Hombre, si tienes a un montón de energúmenos impidiéndolo, pero al final no tendrán más remedio que intervenir como es debido. Ahora, para mí, Germán Terz, muy buenos días. Buenos días. Que has venido sorteando el tapón, que la arteria más importante de Madrid y de España de circulación esté tomada desde anoche por unos tíos que han conseguido unas cosas alucinantes en Barcelona. Por ejemplo, que no se pueda pedir directamente un Uber o un Cabify o cualquier VTC más que media hora de retraso. Dice, bueno, esto es fantástico, es como el Corte Inglés estaría obligado, para no perjudicar al pequeño comercio, a que las compras de hoy se hicieran para mañana. Dice, pero ¿usted qué me está contando? Bueno, pues me está contando exactamente lo que están aplicando. Debo decir que además hay una guerra abierta, eso que Garrido es blandito, entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Sin duda, también. Tiene toda la razón, lo que pasa es que no tiene fuerza para ejercerla, y si la tuviera no sé si lo haría. Lo fundamental es, independientemente de las posiciones respecto a una modernización general que va a haber de todo tipo de transportes, porque de aquí a 10 años realmente lo que va a lo difícil, y a mucho menos lo que va a haber es muchísimos tipos de transporte sin conductor también, o sea que estamos ante una revolución que no va a parar nadie por mucho que se siente en la Castellana. Sí, pero eso es así. Pero mientras aunque tanto... también haya abusos en el otro lado, que los hay, y aunque haya incumplimientos, que también los hay. Ahora, se pierde toda la razón cuando se secuestra una ciudad. Y la secuestraron con éxito en Barcelona, y lo malo es cuando los secuestros tienen éxito. Y eso siempre es así, porque entonces los secuestros proliferan. Y los secuestros no pueden tener éxito jamás. Bueno, sorteando también dificultades, acaba de llegar Berta González de Vega. Berta, bienvenida. Buenos días. Todavía así un poco acalorada, porque está Madrid. Le agradezco a los taxistas haber quemado las calorías del desayuno. Bien, bien. Bueno, estamos, Pedro J., buenos días. Enhorabuena por el artículo y lo mucilaginoso. Sí. Es decir, podríamos decir lo mocoso, para entendernos, de la situación española. Dices tú, y es verdad, esa cosa que han importado, de que vivimos tiempos líquidos. No. Vivimos tiempos mucilaginosos, mocosos, porque todo en España es blandurrio, acomodaticio. Es una cosa siniestra. Sí, la verdad es que tratando de resumir la forma en la que se está gestionando el gobierno, de la misma manera pues que surgió aquello del estafermo como símbolo del inmovilismo, de la pasividad de ese presidente pasmarote que teníamos, pues bueno, en la búsqueda de imágenes pues surgió ese concepto del presidente mucílago, y lo mucilaginoso. El mucílago es algo tan resbaladizo, tan difícil de asir, que incluso cuando comienzan en la enciclopedia o en el diccionario de autoridades el esfuerzo en el siglo XVIII por definir lo que es el mucílago, siempre se hace por analogía y se buscan 3 referencias. Los mocos es algo mucoso, la goma es algo elástico que se encoge y se estira, y la gelatina es algo del que además como tiembla. Entonces, si tú ves la gestión de Sánchez en relación a los principales asuntos, te vas a encontrar, no, la política no es líquida, es mucilaginosa, es una actitud como del movimiento de una ameba, tratando siempre de adaptarse
a lo que pueda convenirle más desde el punto de vista de la opinión pública. Sí, pero ese momento, en ese momento, valores. Porque... O sea, para mí, si hay algo mucilaginoso, pues es la llamada de Sánchez a Guaidó. Sí, yo no he visto cosas. Oye, qué valiente eres. Así que ahí te quedas. Ahí te quedas. O sea, es decir, o sea, Mariano no le hubiera llamado, punto. Sí, o sea, pero para llamar a nadie estaba. Bueno, o sea, entonces, pero él sí le llama para decir que le ha llamado, pero al mismo tiempo... Pero que no le va a apoyar. Eso Dice, es. Pero Entonces, es que me apoya medio mundo. Bueno, yo es que no, pero entonces, muy machote tú, ¿eh? Bien, entonces, bien. Si examináis la rueda de prensa de Borrell del viernes, cuando Dani Basteiro, nuestro corresponsal político y diplomático, le pregunta, bueno, yo quiero hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Quién es el presidente de Venezuela? Y de entrada Borrell le dice que se tiene que estudiar un máster. Sí, y luego dice, si nos ponemos guapos, si vamos de guapos, como guapos, claro, como ya. Macron. ¿Qué Macron? ¿Qué? De guapo, ¿no? Y luego le dice que le van a dar un plazo, pero que no puede ser un plazo muy inmediato para que no hagamos seguidismo, pero tampoco puede tardar mucho para que no se pierda la ocasión. Y es, en mi opinión, el detonante de todo es cuando Maduro se burla de él. Claro, y le dice... Claro. Y entonces... ¿Te convoca elecciones tú? ¿Por qué no convocas elecciones? Solo él puede cargar de razones a Maduro. Claro. El mucílago Sánchez, pues en ese momento ya hace la convulsión que le lleva a hacer el emplazamiento. Y lo de los taxistas de hoy, pues 3/4 de lo mismo, es lo que te decía antes. Dice, si tú sabes que los taxistas se van a tomar la Castellana y ves que están llegando... Si es que lo han hecho antes en Barcelona. Claro, pues realmente cuando había que haberlos desalojado, sin ninguna molestia para los ciudadanos, era anoche. Claro, el asunto que no ha tenido la capacidad o el margen o la disposición de resolver Ábalos, ahora lo tiene que resolver Grande Marlaska, porque ya es un problema de orden público. En Barcelona se está viviendo, fijaos, qué disparatada paradoja, la capital del World Mobile Congress, que el mes próximo va a volver a cogerlo, es una de las pocas grandes ciudades europeas en las que el móvil no va a servir para llamar al taxi, para llamar a lo que sea, a un coche. Vamos a llamarle taxi genérico, aquí, porque claro, Garrido tuvo la ideica, que se diría en tu tierra, la ideica de ponerles la restricción de los 300 metros, o sea, de intentar utilizar el móvil contra el poseedor del móvil. Dice, vamos a hacer una aplicación para que tarde más en llegar, para que el que esté más cerca no pueda que tenga que venir uno de más lejos. Berta, a mí pero me no les ha servido y en eso estamos. Esa especie de cordón sanitario contra el usuario. Dice, pero vamos a ver, yo he tenido aquí a Garrido, no es que me parezca un hombre vibrante, pero tonto no es. Y sin embargo, como se niegan a hacer lo que tienen que hacer, que es desalojar la calle y garantizar a los usuarios, empiezan a tener ideicas, ocurrencias, cosas curiosas. Yo, realmente, lo de que hay que esperar un tiempo para llamar, que hay que llamar antes de que necesites el coche, y luego mantener a distancia al usuario del coche para no molestar demasiado, bueno, me recordaba Cacho, que estaba muy gracioso este fin de semana en Voz Populi. Con decía, una película. Sí, y además dice una cosa fantástica, dice, ya el problema de Venezuela lo va a arreglar este gobierno dándole la competencia a las comunidades autónomas, como lo del taxi. Pero además estamos en una radio y venía pensando en el metro con un buen humor, que es como si aquí competimos con podcast, entonces es como si las emisoras con licencia decidieran que no hubiera cerrar YouTube, que no hubiera podcast, o que a los usuarios de podcast, que yo escucho bastante y tú tienes muchos usuarios de podcast, que se les prohibiera oírlo en el ordenador y que lo pusieran en el transistor. Acabas de dar una idea a la SER, porque en el iTunes de este año estamos con ellos en primeros, porque claro, como no en muchos sitios no nos dejan oír, es igual, la gente por internet se descarga y además lo oye a la hora que le parece. La mayor analogía
sería, además la tontería que pretendía introducir Garrido, sería que ningún distribuidor, Amazon por ejemplo, te pueda traer ningún paquete en el plazo de 3 días. Exacto. O sea, dice, decir, solo a partir del cuarto día. Dice, pero o sea, bueno. Claro. Y el pescado en los grandes almacenes que esté pasado de un día. Claro, para no perjudicar a la pescadería de la esquina. A las sardinetas. Pero es curioso, vengo yo de un congreso internacional en Londres y conviven perfectamente. Salías del palacio ese inmenso de congresos en Londres y ahí había un señor que te decía taxi a un lado, Uber a otro lado. Y hemos estado cogiendo indistintamente Uber cuando nos ha venido bien y ayer nos cayó la Mundial, un tiempo muy británico, y enseguida cogimos un taxi. O sea, que no es que estemos aquí inventando la rueda, que en Londres... No, pero hay una policía garantizando los derechos de los usuarios y, por tanto, poder elegir. Pues es una cosa tan evidente. Pero no quiero que, aunque hayas estado en Londres, yo te quiero preguntar por Andalucía. Porque sigo con asombro. Leí este fin de semana la entrevista cariñosísima que le decía Lucía Méndez a Alfonso Guerra. Entonces le preguntan, porque cuando deja el cargo por el caso de su hermano, no se llega a citar la palabra corrupción, dice, fue por otras cosas. Pero ¿cómo que fue por otras cosas? Claro, fue por Juan, fue por Adolfo, por el otro, porque eran 8 o 9 hermanos, no sé cuántos, que eran 23 cafelitos los que llegó a tomarse diarios. Hígado de Uralita, el que tenía el tío, que tenía abierto en una delegación del gobierno al lado de la Junta para hacer los trámites. Oye, y el tío, pues como si no tuviera ninguna responsabilidad en eso, y era el que lo recogía al pie del mister, que entonces no era Falcon, era el mister, el que recogía mi en mano, como decía él. También utilizó el mister para ver a Pincho, se llamaba, ¿no? Y para ver a Curro Romero. Pero la plaza de toros la primera fue, y luego se llevó para que cuando nació Alma, de María Jesús Benjumea, la mandó a Roma, a la Academia Española, lo cual es una cosa insólita. Pero ahí están como si ellos no tuvieran nada que ver. Y he leído 2 noticias contradictorias. Moreno Bonilla, en su estilo sonriente. Mariano Bonilla. Mariano. Vamos a ver si es Mariano. De momento, lo más parecido a Mariano es Juan Marín. Es Mariano Marín, porque dice que de momento no hay que echar a la gente y tal y cual. Y he visto una cosa asombrosa, que es la federación, congregación, cofradía o lo que sea de periodistas diciendo que no quiten a nadie de los periodistas jefes de prensa de las consejerías. Han ido a consultar a 4 casas incluso para ver qué derechos laborales tenían. Claro, tantos años. Sí. Bueno, pero a ver, ¿cómo está la cosa en Andalucía? ¿Cómo se ve o se prevé? Pues se prevé, ha anunciado el Consejo de Gobierno unas auditorías, ¿no? Y tienen que sopesar mucho los derechos laborales. Efectivamente no iba a ser fácil, tienen que sopesar los derechos laborales de tantísimos eventuales. Pero yo recomiendo, no sé si habéis leído, ayer en El País un reportaje de Lourdes Lucio, maravilloso, donde decían los eventuales, creíamos que la Junta era nuestra. Bueno, igual que en Cataluña, las calles eran siempre nuestras. Es la misma idea. Pero es un reportaje que de verdad no conmueve. O sea, a algunos no nos conmueve. Es bienvenidos a buscaros la vida en la calle, pero ilustra muy bien el estado de shock absoluto. Yo creo que la edad media de muchos de esos eventuales pueden ser 50 años. Llevan... Mala edad para buscar empleo por primera vez. Por primera vez, efectivamente. Y de todas maneras de Andalucía... ¿Pero lo van a hacer? ¿Se van a atrever? Ha pasado desapercibido en la prensa. Yo es que tengo el gusto de conocer a la viceconsejera de Empleo. Para ser justos con Ciudadanos, han nombrado a 2 Juanas de Arco en la Consejería de Empleo. Son las 2 señoras que levantaron el escándalo de los fraudes de formación. A mí el que me preocupa es el rey Luis. O sea, yo de Juana de Arco me fío, del rey de Francia no. O sea, a mí el que me preocupa es Juan Marín. De verdad que yo creo que esas 2 señoras, como vean que a la mínima no les dejan hacer lo que ellas pretenden, se irán. O sea, era la directora general de Tesorería de la Seguridad Social en Málaga, y una de sus funcionarias de a bordo. Tienen la Cruz del Mérito Policial de lucha contra el fraude y
llamadme ilusa. A lo mejor dentro de 2 meses me decíais, ¿lo veis? ¿Lo ves, Berta? No, si es que yo creo que puede pasar. Hay una cosa curiosa de todas maneras, y es como una traslación de Sevilla a Málaga. Aparte de que es Moreno Bonillas de Málaga, etcétera, es que habla ahora en sevillano, habla con un acento sevillano me que era clavado al de Arenas, que es de Olvera, pero empezó a hablar en Sevilla como si hubiera nacido en Triana, al lado de la Pantoja. Es una cosa sorprendente. No me sorprendió, ¿no? Porque le he visto muchas veces con banderitas de la bandera andaluza, o con pulseras de la bandera andaluza puestas, pero también en la entrevista que le hacía Paco Rosell y Teresa López Pavón contaban cómo tenía un ejemplar de algo de Blas Infante encima de la mesa, ¿no? Yo es que no creo que no ha leído nada y no cree en nada. El problema es qué le va a convenir. Hay que decir que, aunque se ha hablado mucho de eso, la consejera, una consejera así con ese pelo frito que ya solo se ve en las separatistas catalanas y en las socialistas andaluzas, de todos los partidos. Ese pelo frito en los 70 dejó de hacerse y nunca más hasta ahora. El de Boccaccio no lo veía. Bueno, pero este es más, en Boccaccio te podía salir alguna botticelliana, esta no. Pero en el discurso, en el artículo grotesco, dicen contra la Semana Santa, lo más grave es el elogio del régimen esclavista andalusí, que lo comentaba el otro día Cristina Losada, citando precisamente a nuestra Elvira Roca Barea, que dice que el problema de las autonomías que se han creado para provocar el resentimiento, no el sentimiento regional, sino el resentimiento, es que en Andalucía les ha dado por lo andalusí, que al lado de la herencia romana, bética, y no digamos luego cuando Sevilla era la capital del mundo, después de los Reyes Católicos, pero ya con Fernando III. Pero ¿cómo es posible que les dé por lo más astroso de su bimilenaria historia? Pues les da, y esta lo dice, y dice la misma gansada que Teresita Rodríguez. Y ya son de una edad que demuestra que el adoctrinamiento en Andalucía viene de lejos, ¿eh? Sí, el otro día me sorprendió que yo me he criado en Andalucía, no me sé el himno andaluz, pero es verdad que generaciones posteriores sí que lo han cantado mucho en los colegios, según me contaron. Pero yo creo que es una espuma, que yo hablo mucho con Elvira de eso y yo creo que es una espuma de 4 gatos, o sea, es que te paseas por Casares, patria de don Blas Infante y la gente no tiene ni idea de... Sí, pero yo recuerdo en Cataluña también una espuma de 4 gatos, hace 40 años. Yo, sobre todo porque la mentira, da igual lo que sea la mentira, aunque la mentira sea ridícula. O sea, me vas a comparar... Es fácil y cunde. Pero bueno, no saben nada de la historia de España, no saben nada de la historia de Andalucía, pero se aprenden 3 latiguillos y lo repiten 100.000 veces diarias y lo repiten todos los canales de Canal Sur y al final... pues yo creo que la clave no es la recentralización. Sí. Para nada. Sí. O sea, yo creo que en conjunto... la España autonómica es la historia de un éxito desde el punto de vista del acercamiento de la gestión al ciudadano. Sí, estamos. La clave está en que el gobierno, el Estado, controle la forma en que se ejercen las competencias. Y en el caso concreto de la enseñanza, que es al final donde desembocan todos estos mitos y todas estas fantasías, en el caso de la enseñanza, la clave está en una institución que se llama alta inspección. Eso va a ser la mano, perdóname, eso va a ser la mano del santo ahora. Es como cuando se dice que el comunismo es muy bueno, pero que siempre se ha aplicado mal. Sí. Las autonomías en sí llevan el germen de esa competencia por el centrifugismo que nos lleva a donde nos lleva. Una descentralización administrativa. Decirlo, tú que eres tan gran admirador de la República Federal, de lo que era la República Federal y lo que es Alemania, podrías decir que la existencia de los Länder, las autonomías se hacen para que estén cómodos los separatistas catalanes. Es una cosa tan artificial, Pedro. O sea, yo que me he criado y lo sabes y vivo en Málaga, la gente en Málaga básicamente le
le suele fastidiar bastante depender de Sevilla más que de Madrid. O sea, es que no han notado como un gran logro ir a negociar nada a Sevilla desde Málaga o Granada respecto a Madrid. Hay un ejemplo clarísimo, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas. O sea, la Confederación Hidrográfica del Sur, pues eran unos ingenieros que dependían de Madrid, pero que tenían sus oficinas en Málaga y tenías que ver el malestar de ese cuerpo de élite funcionarial dependiendo de Sevilla ahora, por ejemplo. Pero se han creado centralismos, Claro, 17 claro. centralismos, pero hay una cosa, mira, esta semana que viene, y además el periodismo miserabilista, que es miserabilista en lo intelectual y también le gusta convocar eso, es Soria y Teruel, que protestan. Bien, hay cosas de las que tienen razón y cosas de las que no tienen ninguna razón en protestar. Pero Teruel, por supuesto, estaba infinitamente mejor, dependiendo de Madrid que de Zaragoza, pero infinitamente mejor. La última cosa que se les ha ocurrido a los de Zaragoza es comarcalizar Teruel. Pero si Teruel no llega a 100.000 habitantes, la provincia, Soria está en 80.000, pero ¿qué vas a comarcalizar? Lo que comarcalizas, que es copiado, todo se calca siempre de Cataluña, las veguerías de Cataluña, es una ley para tener mayor burocracia, más empleo público, más cargos públicos, más carteles horribles por todas partes y al final pues la gente de Teruel se sigue yendo. Y fijaos las universidades, lo que era la Universidad de Granada hace 30 años, pues se acaban quedando en universidades pueblerinas que dan satisfacción a los pueblos grandes de alrededor. Bueno, Teruel tiene colegio universitario. Vamos a ver. O sea, no puede ser. O sea, en Teruel toda la vida, cuando había una enseñanza pública de calidad, con becarios, etcétera, la cuestión era ¿a qué universidad importante íbamos? Y al final íbamos a Zaragoza, normalmente los comunes, y luego especialidades ya dependía. Por ejemplo, en medicina te quedabas en Zaragoza porque era muy buena. En filología había dos grandes, que eran las mejores del mundo en ese momento, Barcelona y Madrid. Mejor Barcelona, pues todo eso era una ciudad hispanohablante. Y además, la cátedra de filología española, con Blecua padre a la cabeza, era la mejor del mundo. Pues allá que me fui a Barcelona, no sabían lo que me metía. Pero en Madrid estaba Indurain, que también era un tipo de primerísimo nivel. Eso ahora, no. Tú te quedas en Teruel y si quieres, acabas la carrera y eres profesor y te jubilas en Teruel y no has salido de tu rincón. Que es verdad que había disfunciones en la universidad franquista y había escuelas y había endogamia en esas escuelas, pero por lo menos se daban una gira nacional por cátedras. Y las oposiciones eran oposiciones, no eran cooptaciones. Yo diría que todo tiempo pasado fue mejor, pero que resulta que los últimos 40 años de la historia de España, en los que ha estado en vigor la Constitución de 1978, que configura el modelo territorial como el Estado de las autonomías, son la etapa constituyen la etapa de mayor prosperidad, estabilidad y desarrollo de la modernidad. A pesar de las autonomías. Yo creo que no. Pero Pedro, ¿tú has visto que se haya reequilibrado el poder económico, por ejemplo, en España? Madrid va como un tiro. O sea, si miras, antes has citado Alemania. Alemania te salen multitud de ciudades medias. El otro día veía una estadística. Yo creo que el Estado de las autonomías, entre otras cosas, ha permitido que en aquellos lugares en los que la gestión se ha hecho pensando en los ciudadanos, es el caso de Madrid, es el caso de Valencia, durante mucho tiempo se ha conseguido un incremento de prosperidad, no solo en términos absolutos, sino en términos relativos en relación a otras comunidades. Y en cambio, en aquellos lugares en los que el poder autonómico se ha ejercido al servicio de fantasías, al servicio de mitos o al servicio de modelos de ingeniería social, sea el caso de los separatistas, sea el caso del clientelismo socialista en Andalucía, pues la prosperidad ha sido inferior en términos absolutos y se han ido quedando cada vez más atrás en términos relativos. Pero si el problema es que es injusto. O sea, no tiene que haber derechos históricos.
No tiene por qué haber discriminación lingüística. No, señor. Vamos a ver. Es que la Constitución... Vamos a ver, Pedro, la Constitución se hizo... Los derechos, Pedro, la Constitución... los derechos históricos no son consustanciales. Perdona, están en la Constitución. Están en la Constitución, lo mismo que nacionalidades y regiones. Y son dos errores que entonces se hicieron con buena voluntad y que el resultado ha sido desastroso. Pero la alternativa en el momento constituyente, perdóname Berta, era o bien mantener el Estado centralista era llevarse del bien, franquismo bien con el nacionalismo catalán. Y en todo caso reconocer la existencia de 3 comunidades que se llamaron históricas. ¿Y por qué? Por la única razón, y efectivamente desde el punto de vista científico es una razón muy poco consistente, la única razón real es que tuvieron Estatuto de Autonomía o bien aprobado o bien en fase de también lo tuvo Aragón y no se le tuvo en la cuenta. Segunda República. Que es que ni se sabía en la historia de la República. En todo caso, 40 años después. En todo caso, ni la realidad del País Vasco ni la de Cataluña resistía en ese momento el ser engullidos por un Estado centralista. ¿Pero cómo que engullidos? Desde el punto de vista de la gestión. ¿Es que el Estado centralista no era Barcelona? Bueno, vamos a ver. Hacía más de 100 años que se había puesto en marcha una cosa que conoces bien, que fue la mancomunidad de Cataluña, por la que... y había muchos catalanes que estaban allí, que estaban contra eso. Por la que tanto peleó Cambó y por la que otro amigo de la libertad. Vale. Al final, yo creo que todo es discutible, pero la solución menos mala fue el Estado autonómico. Y 40 años después, como decía Germán, este mismo otoño la OCDE en su informe económico sobre España dice que tenemos el crecimiento económico muy limitado por la ruptura de la unidad de mercado que suponen las autonomías. Que una empresa para instalarse en 3 autonomías distintas tenga que tener un departamento jurídico... eso no es perdona, y la tarjeta sanitaria. Eso no es consustancial al Estado de las autonomías. ¿Cómo que no? Eso es consecuencia de la déjame a mí hablar un momento, Ana. De la abdicación de los gobiernos. De la alta inspección, la ley, si la alta inspección y la ley de unidad de mercado que no se llegó a aplicar las porque autonomías, Rajoy no Pedro, las autonomías han demostrado en 40 años cuál es la inercia de todas ellas y por qué entre ellas pujan por lo mismo, por ir acaparando derechos, por abusar de los mismos y por ese centrifugismo que nos ha llevado al desastre. Por eso, una descentralización administrativa, unas regiones que se pueden organizar en las autonomías mismas, pero no tienen por qué ser estas autonomías cuya tendencia natural, como hemos visto en el País Vasco, como vemos en Galicia con el Partido Popular, como vemos en tantas otras, y en Mallorca, y en Baleares, y en Valencia, y en Navarra. Romper la nación. Bueno, déjame dar colación, porque ahora viene William Cárdenas, vamos a hablar de Venezuela, que nos une. Por algo dijo Pablo Casado, yo estoy a favor de la Constitución entera, de todos los artículos de la Constitución. Bueno, eso es una sandez. Y es de las cosas que a mí más me gustaron de su magnífico discurso perdona, el discurso del fue, fin de semana el discurso, anterior. Por más que insistas, yo voy a seguir diciendo que es el peor de Pablo Casado. Pero y además, que alguien esté a constancia... favor de los derechos históricos forales de Navarra es un disparate, que además, si no en España, en Europa alguna vez anularán. Y por cierto, lo mejor que ha hecho UPyD y que mantiene Vox es que hay que acabar con la discriminación de los ciudadanos. Quien viene marcando la pauta en ese tema es Ciudadanos, a una costa de haberse quedado fuera del Parlamento. Ahora os cuento una cosa de Ciudadanos interesante, si os parece, con la Celta regenera por dentro, se nota por fuera. Muy bueno. Ácido hialurónico, el hidrolizado, los antioxidantes necesarios, pero no sé si os acordáis de un momento que se producía televisivo en octubre del año 2015, es este. El domingo que viene, en Salvados, haciendo un cara a cara. ¿Lo tenéis preparado? No, por eso espero que salga bien. No hemos preparado nada. Bueno, coincidían Rivera e Iglesias. No había cordón sanitario. Bueno, este fin de semana vuelve este mismo programa. ¿Quién coincide en esta ocasión? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Un café con leche, por favor. Una infusión, por favor.
En taza. En vaso. Con azúcar. Sin azúcar. Este domingo te veo en la Y el tele. cordón sanitario hay que hacérselo a vos. Bueno, pues, tócate las Irene narices. Montero Gran e artículo de Inés Santiago Arrimadas. González, que era antifranquista cuando vivía Franco, no como Era estos de los mandurrias de auténticos, ahora, sí. de los auténticos. Dice, vamos a ver, que estáis haciendo un cordón sanitario a los que le tiran piedras los etarras. A ver si os enteráis. Casi 4 años después vuelven otra vez a coincidir. Vuelve la burra al trigo. Y hoy tenemos 2 encuestas sobre la mesa, la de La Razón, la de ABC. Las dos, lo único que coinciden es en la entrada espectacular de Vox en el Parlamento, 9,8% según ABC, 23 escaños para la formación de Santiago Abascal, según La Razón, 9,4%, dice, entre 17 y 20 escaños. Suman en la de GAD, que realmente, en mi opinión, es un instituto con bastante más credibilidad? Bueno, la de GAD, lo curioso es que le da una bajada a Podemos de 7... ¿Cuántos suman en escaños Vox, Creo que Ciudadanos y PP? Pues mira, 23 Vox más 61 Ciudadanos, tendríamos 84 más 97. O sea que sumarían 181. igual que el anterior ya. Sí. 181. Sí. Bueno, vamos a... Vale, llegados a este punto de acuerdo, raro... GAD fue lo único que acertó en Andalucía. Lo interesante de la de GAD es que le da también una bajada de 7 diputados para Podemos en la de GAD, que sumaría directamente el Partido Socialista, que ganaría las elecciones con 111 diputados. Bueno, con 111 puede ganar Bueno, lo que pero quiera. se irían al Partido Socialista. Lo importante es que no pueda sumar con formar Podemos gobierno. y con los separatistas, que al día de hoy, en nuestros sondeos de sociométrica, por poco sigue dándoles esa mayoría. Pero ahí las tendremos en televisión a las 2 damas de la política, qué quizá más bonito, interesantes qué y más emotivo, importantes del Eso momento. es por apoyar a Venezuela. O sea, es la manera en que Ciudadanos combate a las franquicias de la dictadura venezolana, dándose el pico con ellas. Lo increíble es que se quejan de que les agreden, les agreden en Cataluña, que les agreden y les están agrediendo físicamente, pero al día siguiente van, se reúnen y hacen con ellos, con los agresores, hacen un cordón sanitario contra Vox. Vale. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Securitas Direct. Sí, que quieren además proteger a todo tipo de familias, independientemente del barrio en el que vivan, del tipo de vivienda en el que residan, y todo además por mucho menos de lo que podemos imaginarnos para nuestra protección, la protección de nuestra familia, también de nuestro negocio, por supuesto, y con miles de agentes de seguridad trabajando por nosotros, velando por nuestra seguridad las 24 horas del día. Para contratarlo o para obtener información, el teléfono gratuito 900 130 900, o si queremos hacer un cálculo online previo, mucho más fácil todavía, securitasdirect.es, 900 130 900. Siguen las rebajas en el Corte Inglés. Claro, y además buenísimas, Blancolor, ya sabes que es el momento, el de textil hogar, pues toallas, sábanas, un buen nórdico, un edredón, ¿verdad? Claro. 50%, enredón, bueno, pues 50% de descuento. También tenemos esos conjuntos, los de Delia, que conjuntan hasta los manteles y las servilletas, son muy bonitos, y ya decimos 50% de descuento hasta el 28 de febrero, Blancolor. Bueno, una pausita y volvemos, os contamos el tiempo, cómo está esta cosa, y luego hablamos con William Cárdenas, que está ya aquí, ha conseguido llegar, ha llegado. No tiene ningún problema porque continúa el desalojo en el Paseo de la Castellana, ahí están los antidisturbios tratando de convencer a los taxistas para que abandonen la Castellana por su propio coche, nunca mejor dicho, y no gracias a la grúa, los servicios de las 20 grúas que están actuando ahora mismo en el Paseo de la Castellana. Hay que recordar que la multa, si no estoy mal informada, son 200 euros, es decir, si se lo lleva el coche la grúa, 200 euros que tendrá que pagar el taxista. Pero hay una cosa más sencilla, que es la retirada de licencias. Yo espero que la multa sea muchísimo más grande. Por supuesto. O sea, vamos a ver, no es que lo hayan dejado mal aparcado, que es para lo que está la grúa y ese formato de multa, es que se está produciendo un altercado de orden público. Una alteración del derecho a la libre circulación de las personas en el espacio urbano. Es decir, porque es que antes hemos estado hablando de los aspectos tecnológicos que hay en este debate, pero es que se ha distribuido en las últimas horas un vídeo que te ponen los pelos de punta con el resumen de las 250 agresiones que han sufrido en el periodo de unos meses
conductores de VTC que tienen iguales derechos, que tendrían que tener los mismos derechos, que también tienen familias, también pagan impuestos también, pero ni los unos ni los otros pueden tomar a los ciudadanos como rehenes. Vamos a... ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está muy complicado. Las crecidas del Ebro en La Rioja y en Aragón han sido muy grandes este fin de semana. Ha vuelto a entrar otro frente lluvioso por Galicia ayer por la tarde y hoy va a seguir lloviendo y nevando en todo el norte de España. Por lo tanto, las crecidas de los ríos, especialmente el Ebro, que es especialmente peligroso, bueno, pues se van a seguir produciendo hoy. No ha habido accidentes mortales. En el norte, la semana pasada tuvimos 4 muertos y 5 heridos muy graves. Y veo a la gente, para salir en la tele, al lado del Ebro, viendo cómo crece el Ebro. Sí, crece el Ebro y viene una rama y se te lleva y adiós. Es que, en fin... Tiempos líquidos. Bueno, borrascosos. Y en el caso del Ebro, de cuidado. Bueno, las temperaturas van a seguir como estos días atrás. Ahora hay unos 4 grados en Madrid, hacia 10 o 12, más o menos, hasta 10 o 12 llegaremos de máxima. La máxima total, los 21 grados clásicos de las capitales canarias, y la mínima, por fin, en el pelotón del pasmo, Cuenca, 3 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, ¿Cómo anda Federico? la bolsa? Bueno, el IBEX 35 amanece con ligeras caídas, un 0,3% abajo, 9.158 puntos para el IBEX 35, el principal indicador de nuestro mercado, que esta semana tiene importantes citas por delante. Tenemos pues un nuevo capítulo del Brexit mañana, Bankia, que ha presentado resultados hoy con importantes beneficios. Además, vamos a conocer los resultados de Santander, de BBVA, CaixaBank, Sabadell. En definitiva, una semana importante aderezada con una nueva reunión de la FED que decidirá qué hacer sobre los tipos de interés, que sabemos que están en tendencia alcista, pero modulada dependiendo de hacia dónde va la... Entre el 0 y el 0,50, tirando a la media de 0,25 y así durante 3 años. Y dependiendo de lo que haga la economía, no los precios, la economía. No. Bueno, vamos a ver, noticia de interés general de la ONCE y además conmovedora. Nos vamos a Cantabria, a Atapuerca, porque los expertos acaban de... Altamira. Altamira, Dios mío, perdón. No sé... Altamira. Porque los que sobrevivieron de Atapuerca, que eran caníbales, por cierto, pues acabaron en Altamira. Y ahí empezaron a cómo pintaban. Pero lo que ha aparecido era lo previsible. Lo previsible, 3 manos más se suman a otras 6 que habían localizado los expertos en este proyecto Handpass, manos del pasado. Una de ellas sabemos que pertenece a un niño. Que era previsible. Niño, no pongas ahí la mano. Pues la puso. Bueno, de esas aún aparecen ahí mucho. Bueno, las huellas son negras, en esta ocasión la gama cromática es el negro, y se suman, como decimos, a otras 6 que había. Hasta los expertos datan más o menos en hace 20.000 años. Ahí es nada. En Atapuerca, no en Altamira. En Altamira. Pero no le veo la gracia por ningún lado. Quiero decir, me hace gracia la historia. El niño poniendo sus manazas en el bisonte. Pero, no sé... Son de estas cosas que alguien inventa, debe haber mucho licenciado en estas cosas, en fin. Seguimos. Sí, una pausa, ya está William Cárdenas. No importa si juega... Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ya ha estado con nosotros William Cárdenas y estábamos comentando, William, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Dentro de la causa de la libertad de Venezuela, ¿qué es la causa de la libertad del mundo? Es que la causa de la libertad tiene trincheras que en un momento determinado es donde hay que defenderlas. Pero muchas veces lo he dicho, yo solo conozco un caso igual, que es el de Cuba. Lo que pasa es que el de Cuba pues, ha tenido peor gestión porque ha tenido más apoyo internacional. El caso de Venezuela es heroico porque hasta la Iglesia Católica ha sido heroica y desde el principio contra el régimen tiránico del gorila rojo y el del primate Maduro, bueno, podrido más bien. Ejemplo de dignidad. De dignidad impresionante. Contra el Papa y contra esta gentuza es igual, pero ellos están donde tienen que estar. Pero sí recordaba que aquí que hemos seguido y seguimos día a día y hora a hora, porque es ahí, esa trinchera es esencial, como en su día lo era, no sé, el Checkpoint Charlie, es decir, las fronteras están donde la historia las coloca y la cuestión es en qué sentido avanzan. Que de todas formas, y gracias al sacrificio de tantos miles de venezolanos, el último análisis que hicimos este fin de semana calculaban 360.000 los venezolanos muertos o asesinados o muertos por razones de la patológica, digamos, entidad del régimen chavista que han muerto, que se dice pronto. Y más de 4 millones de huidos, que nunca en la historia del continente americano se ha producido nada igual. Esta mañana, cuando Cayetana nos contaba el aspecto espectral, no solo de las ciudades, sino de la gente, mi libro En Memoria del Comunismo es exactamente lo que yo cuento, de cómo estaba Astrakán, por ejemplo, cómo estaba San Petersburgo en el año decisivo, 17, el año 18, cuando mataban de hambre, cuando fue la primera hambruna que provoca Lenin, con 5 millones de muertos. Pero los rusos, que eran 170 millones, salieron 2 millones. Eran 39 en Venezuela y han salido 4 y siguen saliendo, William. Eso es impresionante, que salgan tantos y que, sin embargo, por primera vez dé la impresión de que hay algo bien organizado en Venezuela. Sí, en primer lugar quiero agradecerte, Federico. Si Venezuela es una trinchera para la libertad, la lucha por la libertad y la democracia en el mundo, este programa es una trinchera y ha sido una trinchera que ha permitido llevar la voz de los venezolanos a toda la sociedad española, ¿no? Y no solo a la sociedad española, estos programas ya se oyen en todo el mundo. Permitir que la gente tenga el conocimiento de lo que está pasando, la lucha titánica que está librando el pueblo venezolano para recuperar su libertad y su democracia. Efectivamente, han salido 4 millones de personas, son más del 10% de la población venezolana que ha tenido que terminar huyendo de la violencia, de esos 360.000 muertos causados por el establecimiento, la imposición de un clima de terror, de miedo, que es lo que estos regímenes de tendencia marxista, comunista, llevan a cabo para mantener a una sociedad amedrentada, sí, que no los quiere. Exacto. Entonces, es una lucha muy fuerte y ahora parece que vemos un halo de esperanza porque están ocurriendo los hechos de una manera muy, muy bien pensada. Yo creo que es una estrategia que se fraguó todo el año pasado, sobre todo la última mitad del año pasado, en la que intervinieron jefes de Estado, líderes. Haya sido clave Luis Almagro. Luis Almagro, por supuesto. El Grupo de Lima, también la llegada a la presidencia de Bolsonaro ahora, de Trump antes, que han cambiado la dinámica de la época de Obama. Pero hay una cuestión de fondo. Una de las peticiones de los venezolanos en el exilio, en España, de los cuales, salvo un grupo de multimillonarios bolivarianos, los bolichicos y tal, de gentuza, a las que habrá que quitarles y expropiese, habrá que decir, expropiese, pero hay 250.000 de venezolanos en España y una de las peticiones razonables es llevar por crímenes contra la humanidad a Maduro, un representante de su régimen, ante
ante Bruselas, en fin, ante donde se organice eso, que debería ser algo más que el Tribunal Russell. ¿Qué es lo que falta para que la Unión Europea, que es la única pieza, digamos, que falta ahora, porque está Norteamérica, está Suramérica, Centroamérica, excepto México, que ya sabemos siempre dónde está, donde no esté Estados Unidos, o sea, por principio, pero que al final se pondrá de perfil, supongo. ¿Qué falta para que en Europa, donde ya este fin de semana han insultado a Sánchez, a España, a los europeos, etcétera, llegue a respaldar esa tesis, que es el cerco internacional completo? Bueno, ya están tardando demasiado, ¿no? Sí. Hay que pensar que cada minuto que pasa, cada hora que pasa y que cada día que pasa con Guaidó sin estar en la cárcel, con Guaidó vivo, es un día que está ganando la libertad, la causa de la democracia y que está perdiendo la dictadura. Pero por supuesto que es fundamental el apoyo de la Unión Europea y es incomprensible cómo, viendo que el proceso está en marcha, que lo que se fraguó, ese lobby importantísimo en el que también intervinieron Mike Pence, Tillerson, el propio Donald Trump, sí, Mike Pompeo, ese lobby está produciendo resultados tangibles. En Venezuela ya Guaidó llegó a un acuerdo, le solicitó al propio Pompeo ayuda humanitaria. Claro. O sea, ¿es que Maduro acaso se va a negar a que esa ayuda que va a entrar seguramente por Brasil y por Colombia ingrese a territorio venezolano? Por supuesto que lo hará, como Lenin se negó a la ayuda de los cuáqueros, pero es que hay 2 millones en campos de concentración en Colombia y en Brasil, claro, que van a recibir esa ayuda de la oposición, claro, porque por supuesto Maduro antes preferirá que mueran, de hecho lo está matando de hambre él. ¿Cuál sería la diferencia? Pero en esta semana, porque dieron 8 días la semana pasada, y los días, aunque sean los días de la Unión Europea, en 24 horas suelen acabar. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Al final, irritada, la Unión Europea va a respaldar esta posición? Bueno, yo creo que no le queda otro camino. No le queda otro camino porque es que no hay lugar a seguir retrasando este apoyo que para el mundo civilizado es fundamental. O sea, la Unión Europea no puede seguir. En el último comunicado hablaban de creación de un grupo de contactos. Señores, hay que ya tomar la decisión y ponerse al lado de los demócratas del mundo, de los que comulgan con las ideas de la Unión Europea, con los principios y valores de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, del respeto al Estado de Derecho, porque como lo dice hoy en el Mundo, lo dice Cayetana Álvarez de Toledo en un reportaje que acabo de leer, ¿no? Lo describe perfectamente. Es la Constitución la que establece la legalidad del mandato que ha asumido Juan Guaidó. O sea, el dispositivo para impedir que se produjera el vacío de poder se activó. Y eso legitima a Juan Guaidó como encargado de la presidencia. ¿Qué esperan los señores de la Unión Europea, ¿no? Bueno, ya han hecho el ridículo una semana, ahora disimularán una semana más, al final lo harán, pero a partir de ahora comienza otro proceso, el más difícil, que es el proceso, digamos, técnico. Cómo echar a los que no se quieren ir, entre otras cosas, porque muchos tienen que ir a la cárcel, muchos de por vida, por crímenes contra la humanidad, y otros a perder sus fortunas. Hay gente que quiere preguntar, yo solo hay una cosa que me llamó mucho la atención. Lo publicó en Libertad Digital Marcel Gascón hace 2 semanas. Y era una iniciativa, precisamente de ese lobby, que es, en el fondo está detrás Marco Rubio, el cubano-americano, que en la experiencia de Cuba y en lo que funcionó y no funcionó con Cuba, claro, es hijo de 3ª generación de exiliados cubanos, entonces se conoce la asignatura. Entonces habilitaban, o tenían la idea de una ley que habilitara a Estados Unidos para congelar los fondos estatales, no los particulares, que eso lo debería hacer todo el mundo, es decir, todo dinero, como además viene del narcotráfico, como están lavando dinero, lo que tienen que hacer es cualquier fondo particular quedar intervenido y bloqueado en todas partes, sino además lo único que cobra realmente Venezuela, que es el petróleo que vende a Estados Unidos, porque aunque sea propiedad de China PDVSA,
China no compra, China vende a Estados Unidos, que ese dinero pudiera quedar bloqueado y habilitado, entre otras cosas, para esa tarea de ayuda humanitaria urgente que podría organizar Guaidó, porque evidentemente no lo va a organizar Maduro. Eso es complejo legalmente, porque en Estados Unidos todo lo legal es complejo, y si no lo hacen más complejo. Pero cuando se pone algo en marcha allí, también da la impresión de que es muy difícil de parar. ¿Qué noticias hay de las dos cosas? Del bloqueo de fondos particulares y también la posibilidad de un bloqueo de fondos de Estado que, puesto que es ilegítimo y no se reconoce, y se reconoce a otro gobierno legítimo, deberían adjudicarse al gobierno legítimo. Bueno, ayer mismo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que se iba a hacer con las propiedades del Estado venezolano en... O sea, ayer. Sí. Fíjate, yo no lo sabía. Yo estaba con lo que contó, que era un plan que se veía venir. Claro, pero que va en la línea de esto que anunció Marco Rubio, ¿no? Sí. Que ya que todos los fondos de la factura petrolera que recibe Venezuela de los Estados Unidos ya van a ir a manos de Juan Guaidó o de quien él designe, que acaba de designar como representante especial ante el gobierno de los Estados Unidos al señor Carlos Vecchio. Esto va a ir acorralando al régimen, por eso entendemos y pensamos que todo se está manejando con bastante temple. Sí. El concepto es el temple de ir paso a paso para ir acorralando y vaciando de recursos a estos señores para limitarle su capacidad operativa. Y en relación a lo que me mencionabas de la Corte Penal Internacional, bueno, nosotros aquí en España y en la Audiencia Nacional Española, el año 2003 presentamos la primera denuncia que se presentó por crímenes de lesa humanidad en el 2003 contra Hugo Chávez en aquel entonces y 26 de sus más cercanos colaboradores. Esa denuncia fue la que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional envió a La Haya. Desde entonces está esta querella. Entonces. Empezó aquí en España, empezó en la Audiencia Nacional y ahora ya está en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional felizmente con el respaldo de 6 estados, el reconocimiento de otros más y por supuesto. ¿El de España es uno de ellos, por curiosidad? No, y ahí es donde llegamos al punto de lo importante que tiene que ser el que la Unión Europea se coloque detrás de Venezuela en esta demanda, porque estos señores tendrán que rendirle cuentas a la justicia, ¿no? Bueno, hay muchos oyentes, ahora os doy la palabra y luego oímos a los oyentes y que conteste William Cárdenas lo que le parezca, pero antes a Egon. Sí, Aegon, porque son expertos en cuidar de la salud de las personas. Y es que con el seguro de salud completo de Aegon disfrutarás de más de 50.000 especialistas en los mejores centros médicos. Y además por un precio inmejorable, 39,95 € al mes. Llama ya al 900-177-177. Bueno, hay muchas preguntas, pero tenéis derecho a una, Berta, Germán y Pedro. Si es breve, mejor, porque así contestará más William Cárdenas. Estaba leyendo ahora mismo un análisis del Washington Post con información bastante detallada de la situación en el seno de la administración Trump. Lo que viene a decir es que al cabo ya de unos días del reconocimiento por parte de Estados Unidos de Guaidó, en una actuación además muy concertada con América Latina, es como dice el Washington Post, como si hubiéramos vuelto, y lo dice en términos elogiosos, al multilateralismo y a una especie de epílogo de la Guerra Fría. Pero también dice el Washington Post, la administración Trump no sabe quién va a ganar. Es decir, porque quieren que Maduro se vaya y que estarían encantados en que eligiera un tercer país para exilarse, pero no tienen ningún mecanismo para forzarlo. Y enfrente está la determinación de los rusos de que Maduro no caiga. Es como si volviéramos medio siglo atrás en la historia del mundo. No ha cambiado tanto. La cuestión es, desde su perspectiva, ¿qué capacidad real de influencia en los acontecimientos en Venezuela tiene la Rusia de Putin? En primer lugar, voy a colocar
lo que ocurrió el 23 de enero como punto de inflexión en este conflicto, ¿no? Sí los Estados Unidos, sí Rusia, pero es que en la calle hay un pueblo dispuesto a dejarse matar para alcanzar la libertad, o a luchar hasta donde tenga que llegar para desalojar a estos señores. Las inversiones... ¿Pero no hay un pueblo o hay una mayoría y una minoría y por lo tanto hay dos pueblos? Bueno, no. Yo entiendo un pueblo como esa expresión que vimos el 23 de enero en todas las ciudades y pueblos de Venezuela. Por supuesto, los militares que están con Maduro estaban en los cuarteles o reprimiendo. Los sectores sociales. Los sectores, hay sectores. No, esa gente ya se desdijo. Es que se ha vaciado. Se ha vaciado. Es que supera el 80, el 90% de personas que ya rechazan por completo ese régimen. O sea, no va a haber contramanifestaciones de dimensión en apoyo. Es que ya no tienen gente. Quiso hacer una y hizo el ridículo, ¿no? Hizo el ridículo porque fueron muy pocas personas. Lo que sí hay en Venezuela son más de 20.000 efectivos del castrocomunismo cubano que entran en esta ecuación en la que tendrá que buscarle una solución para su salida, ¿no? Para que dentro de las hipótesis de salida no ocurra el que este conflicto, que ya tiene carácter internacional, bueno, pues tome otras dimensiones. Ahora, las inversiones de los rusos, bastante tendrán los rusos con que recuperen sus inversiones, que además todas están cuestionadas porque han sido hechas sin recibir la autorización de la Asamblea Nacional, pues que es el requisito. ¿No? Claro, entonces los rusos tratarán en la medida en que el conflicto se haga más agudo, tratarán de salvar los muebles, de que se les garantice que van a recuperar sus inversiones, pero estoy en un porcentaje bastante alto de poder decir que no se van a arriesgar los rusos a poner en peligro sus relaciones con los Estados Unidos por un conflicto en Venezuela. Yo creo que estábamos hablando de la capacidad del régimen de sacar gente a la calle, que ya es mínimo, y a mí me recuerda mucho al 89, cuando los regímenes comunistas en Europa Oriental intentaban una reacción frente a las mareas del pueblo que salió y que realmente no había nadie, quedaba la represión del Estado, porque incluso los cuadros se les habían ido todos masivamente. Lo que sí había y hubo hasta el final, tanto en Alemania como en Rumanía, como en Checoslovaquia, hubo quienes dentro del aparato se plantearon una solución que se había dado pocos meses antes, en junio del 89, en Pekín, que es Tiananmen, que es una gran matanza para sembrar el terror por una generación. Y garantizar por lo menos por una generación o dos, que vamos para allá. Allí van parados. Por dos, garantizar otra vez la estabilidad del régimen a través de un trauma inmenso. ¿Consideráis eso una posibilidad real? Porque Maduro siempre ha hablado de que defendería eso si no hay votos por las armas, y por las armas hasta las últimas consecuencias. ¿Qué sería ese escenario? ¿Contempláis ese escenario? Yo la situación del piso de poder que tenía Maduro se le ha desmoronado de una manera impresionante. Ya la gente se lo está tomando incluso a broma. La gente hace broma. Manipularon unas imágenes y sacaron a Guaidó con una capucha. Bueno, la gente lo que ha hecho es burlarse de esa imagen, ¿no? Y en el fondo lo vemos tratando de trasladar ideas de fortaleza en ejercicios militares. Ellos y esas no son cosas políticos, son criminales. Claro, tienes toda la razón, Germán. Delincuentes, es una banda de criminales, pero la parte más sólida de la estructura son las Fuerzas Armadas de su estructura. Y no se atreven a sacar las Fuerzas Armadas a la calle porque saben que probablemente no les van a obedecer las órdenes. Obedecía un cálculo que Deng Xiaoping hizo y acertó,
la estructura de China era bien distinta. Vamos a ver, pero perdona, Berta, que si no te dejamos hablar. Le quería preguntar lo de Germán, que hemos como sobrevolado la palabra tabú. Entiendo que no hay riesgo entonces para nada de un enfrentamiento civil. No lo hay, en primer lugar porque las armas están de un solo lado. Lo que sí podría darse es un enfrentamiento entre dos grupos de las Fuerzas Armadas. Unos que se mantengan fieles a Maduro y el otro grupo institucional que se desgaje y que, bueno, pues exija a Maduro que desaloje el poder. Y esa hipótesis de conflicto sí podría presentarse. Pero yo, ya por lo que estamos viendo, el sentimiento que hay, porque además apenas salgan unos militares a la calle, es que va a salir toda la población venezolana a la calle, y los que tendrán que cuidarse entonces van a ser estos señores, ¿no? Ya ayer había muchos rumores de que hay aeronaves saliendo llevando dinero, saliendo del aeropuerto de La Carlota, de Maiquetía. Convendría, porque ha dicho Germán que se están llevando dinero masivamente. A lo mejor no tanta gente sabe que en España uno de los principales beneficiarios de la visa oro esta por comprar casas es el exilio venezolano. Los bolichicos. Los bolichicos. Convendría tomar medidas en días como hoy hemos hablado de congelar fondos soberanos, pero no tanto, o sea, soberanos y particulares, dependiendo de... Están invirtiendo aquí el botín. Claro, está ocurriendo lo siguiente, ¿no? En la jurisdicción española se está accionando fundamentalmente atendiendo rogatorias, solicitudes y rogatorias que vienen de tribunales de los Estados Unidos. Pero muy pronto eso va a empezar a darse aquí, porque hay una cantidad de capitales mal habidos que han sido sustraídos del Tesoro Nacional, que no tienen origen conocido, hay muchas sombras sobre ellos. Muy conocidos, las FARC. Claro, también. Sí. Así es. Bueno, vamos con los oyentes. ¿Por dónde van? Sí, la pregunta más repetida es si hay una posibilidad real de que Maduro acate unas elecciones democráticas en Venezuela, pero hay más cuestiones, las vamos a escuchar después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes y que conteste William Cárdenas lo que pueda dentro de lo que le pregunten. En general hay cierto temor a que el pueblo no pueda finalmente acabar con el régimen, ya que no se puedan garantizar unas elecciones democráticas. Escuchamos a los oyentes. Si él cree que realmente esa oligarquía que gobierna en Venezuela va a acabar cediendo el poder a la oposición para que convoque elecciones, o va a haber una resistencia que pudiera dar, espero que no, incluso a una guerra civil. Señor Cárdenas, ¿cree usted, y que hay de cierto, que cuando caiga Maduro vamos a saber esas extrañas relaciones y extrañas negociaciones de Zapatero con la dictadura? ¿Qué se lleva? ¿Qué hablaba? ¿Es posible que Pedro Sánchez esté tratando de hacer tiempos con esto de que démosle 8 días y que tuvo éxito? Mientras tanto, Maduro saca bienes, blanquea cosas, saca valijas, bolsos llenos de dinero, que es el estilo, ¿no? ¿Qué podemos hacer los españoles para apoyar a Venezuela y al verdadero presidente venezolano? Nada de tweets. A ver qué podemos hacer. España no es Pedro Sánchez. A ver. Bueno, voy a empezar por el final, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que exigirle al gobierno español que asuma ya una posición clara de respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. No es comprensible, es un contrasentido darle 8 días a Nicolás Maduro, o sea, para que convoque unas elecciones. Es pedirle a una narcotiranía que convoque unas elecciones que no ofrecen ninguna garantía de transparencia. Por la democracia y por la abstinencia. Ni de... Bueno, y que ya ha rechazado.
Y claro, además ya la rechazó. Para nosotros sí es muy importante, lo preguntabas hace un momento, el que la Unión Europea ya tome partido en esto. Hay que presionar a la fiscal de la Corte Penal Internacional. El 8 de febrero se cumplirá un año de haber iniciado la investigación preliminar que le han solicitado 8 estados partes de la Corte. Bueno, señora, ¿qué más tiempo necesita? Necesita más muertos. Yo creo que ya ese es un momento clave. Claro, sí. En el que se tiene que abrir esa causa porque la presión que va a ejercer eso sobre el régimen va a ser muy importante. Lo de Pedro Sánchez no es solo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez con su posición, bueno, pues está dejando muy mal, está arrastrando a toda Europa y la está colocando en una situación absolutamente incomprensible. Los que sí pueden estar preocupados son los señores Iglesias, todo ese grupo de jóvenes que ahora pertenecen a Podemos y que estuvieron actuando como mercenarios ideológicos ¿Y el señor del Zapatero? régimen, incluido también el señor Zapatero, porque ya Guaidó ha anunciado que va a levantar las alfombras y que vamos a saber cómo han funcionado esas relaciones, qué tipo de contraprestación puede haber ocurrido y bueno, pues nos enteraremos de muchas cosas que probablemente no nos sorprendan porque ya no las imaginamos. Y finalmente, el cambio, que se produzca una sesión, sí, tenemos confianza en que sí va a ocurrir. Ya estos 20 años de desastre producen un resultado que yo creo que el mundo entero está rechazando. Solo le quedan a Maduro los apoyos de Siria, de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia y China, países donde la democracia brilla, pero por su ausencia total. La liberal Turquía. Entonces, exacto. Sí. Entonces, la de la Alianza de Civilizaciones con ZP. Entonces tenemos que tener confianza en que neocapitalismo norcoreano. Sí. En que sí se va a lograr la recuperación de la libertad en Venezuela. Bueno, ahí estaremos, que como siempre, muchas gracias William Cárdenas por estar aquí. Es muy importante la tarea que está llevando a cabo en España, que es un alfil, debería ser un alfil favorable, pero la otra noche cuando estuvo Casado dirigiendo la palabra en la Puerta del Sol a los venezolanos que estaban allí, que fue un momento muy emocionante, lo que ha dicho un oyente, o sea, Sánchez no es España. O sea, Sánchez es un usurpador, como Maduro, que está ahí, bueno, porque la legalidad lo permite un añito más, y en mayo ya veremos la legalidad que le queda. Pero hay cosas que se imponen. El embajador de Falconetti en Cuba, porque no es un embajador de España, es de este régimen siniestro, de este gobierno social comunista, ha hecho unas declaraciones que vale la pena escuchar y procuren, por favor, no vomitar. O sea, se llama Jesús Silva. Estamos en esa situación, por ahora, afortunadamente, la situación es de tranquilidad, no ha habido una violencia excesiva, aunque sí es verdad que ha habido fallecidos, ha habido muertos, en algunos encontronazos, que sobre todo en algunos barrios más marginales, aparentemente. Para esta próxima semana se anuncian nuevas movilizaciones que han sido anunciadas por Guaidó y por la oposición, y esperemos que siga manteniéndose, digamos, esa situación de paz. La paz de los cementerios, de los sicarios del régimen, son 30 muertos en esta última semana y 791 detenidos. Pena que no detengan a este sujeto que deshonra el nombre de España, la función de embajador y a nuestra nación. Pero ya caerán y sabremos lo que cobraban, cuánto y de dónde. Muchas gracias, William, y mucho ánimo. Muchísimas gracias, don Federico. Vamos a hacer una visita, Federico, a las clínicas CRES. Muy para bien. todos aquellos que tienen una lesión articular, pues por ejemplo, por la práctica del deporte, ¿no? Es algo bastante habitual, ¿no? Y que, oye, es que no acabo de dar con un tratamiento que acabe de solucionarme esta lesión, yo quiero seguir practicando deporte, pero no puedo. Bueno, pues en la clínica CRES tienen tratamientos innovadores que pueden hacer que, bueno, pues ese dolor articular desaparezca y además, gracias a las células madre, bueno, pues que se regenere toda esa zona y podamos volver a
hacer una vida normal. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Pueden consultar en cresgenomic.com o en el 91 445 0004. 91 445 0004. Una pausa y veo ya a Noelia Bautista que nos va a contar lo que está pasando ahora en la Castellana, en esta ocupación violenta del espacio público por parte de lo que antiguamente eran amigos y ahora se han convertido en una banda que está obstaculizando la libertad de circulación de bienes y personas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. A la última hora vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez. Buenos días. Seguimos con las rebajas. Sí, seguimos de rebajas y nos vamos al supermercado. En este caso somos exigentes con el ahorro y con la calidad. Eso es una buena costumbre y en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés damos respuesta a esas exigencias con productos frescos, ofertas, descuentos y una gran selección de artículos, un amplísimo surtido de las primeras marcas y los mejores precios. Así que en el supermercado del Corte Inglés también estamos de rebajas. ¡Oh, qué bien! Me encanta ir de rebajas al Corte Inglés. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está el patio? Antes hablábamos, Noelia, con Cristina Vega, que lleva desde que es de noche, aquí como empezamos de noche a trabajar, desde las 5 a las 6 de la mañana. Y ahí aguantando mecha, etcétera. Y esto ha ido evolucionando. De pronto apareció la policía como si esto fuera un Estado de Derecho, una cosa sorprendente. Y hoy sí que tienen órdenes y sí que las están ejecutando. De momento, antes de que comenzara la policía con esos desalojos de los taxistas, hablando en Onda Cero el delegado de Gobierno de Madrid y ha dicho que efectivamente, y ha dicho que todos los factores aconsejaban que ese desalojo se llevara a cabo hoy, porque hay que decirle a nuestros oyentes que la acampada de los taxistas ya comenzó ayer domingo, ya estaban en el Paseo de la Castellana. Pero bueno, ¿Y por qué no ayer? Porque dice que se reunieron Ayuntamiento, Policía Nacional y decidieron que era mejor hacerlo a partir de esta mañana. ¿Qué ha pasado? Pues que esta mañana, cuando han comenzado los desalojos, se han vivido momentos de bastante tensión. Nos lo cuenta nuestra compañera Cristina Vega, como decís, que está ahí desde primera hora. Cristina, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Cristina, ¿cómo está la situación ahora mismo? Pues los policías antidisturbios están desalojando, como dices, a esos cerca de 2.000 taxistas que colapsan la Castellana. El cordón policial formado por unos 1.000 agentes avanza metro a metro y lo hace en dos direcciones, desde la Plaza de Colón y desde la glorieta de Emilio Castelar. Poco a poco los taxistas se van retirando. Algunos lo hacen por voluntad propia para no ser multados con esas sanciones de hasta 200 euros y otros están viendo cómo sus coches son retirados por las cerca de 20 grúas que se han desplazado hasta aquí. Por el momento no hay detenidos, lo que sí hay son calles colapsadas, ya que las vías colindantes a la Castellana, al igual que los dos carriles laterales, se están llenando de coches y también de aquellos taxis que abandonan la multitud, pero los taxistas dicen que esto no queda aquí, que van a bloquear todo Madrid, empezando por la calle Génova. A las 11 está previsto que se desplacen ante la sede del Partido Popular y a las 5 se trasladarán a la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede de la Comunidad de Madrid. Bueno, si les deja la policía. Es fantástico que el ayuntamiento, que está a favor de los matones del género que están, claro, es que hay que recordar que es que Podemos, o sea, el Ayuntamiento de Madrid, se ha manifestado muy a favor. Dice que están haciendo un gran favor a Madrid. Han felicitado y han agradecido que colapse en Madrid. Ya lo pagarán en las urnas, espero. Pero si van a Génova y les dejan, pues ya sabemos que es Marlaska el que los lleva. O sea que... Recordemos, Federico, que por ejemplo ayer domingo estaba Tito Álvarez ya con los representantes de los sindicatos de los taxis aquí en Madrid y era el que decía, recordemos la semana pasada, que todos los taxistas de España tenían que venir a la capital para colapsarla. Veremos a ver cuáles son las futuras acciones que hacen, porque ya se hablaba ayer de que podía ser que algunos taxistas, por ejemplo de La Rioja, sí que se dirigieran a la capital. Todas las imágenes, vídeos y demás de lo que está ocurriendo en el Paseo de la Castellana, si quieren nuestros oyentes, lo pueden ver todo en libertadigital.com. Bueno, y si alguna vez hay justicia, eso como está grabado todo, retirada de licencias de por vida. Y de paso veremos cómo hay las mafias de los taxis que tienen también las licencias de Uber y Cabify, porque estos apuestan a todo, como son los mismos
los que tienen a estos montoneros, pesetolocos y de Podemos, haciendo el trabajo sucio. Es que hay que contar que muchos de esos taxistas no tienen licencia, se están manifestando, son ilegales, pero realmente son gente subcontratada por aquella persona que tiene la licencia del taxi. Que tiene además 12 licencias de Uber y Cabify. Si es que hay que acabar con las licencias. Es decir, es la mafia de las licencias. Mafia municipal, mafia del taxi, de lo que sea. En fin, pues seguiremos informando. Seguiremos. Bueno, en la crónica rosa y marronácea. La crónica rosa. Oye, además... qué guarra está Telecinco. Sí, está no un poquito ordinariota. Está de una zafiedad. Estoy contigo, sí. Pero estoy vamos, contigo, sí. Está fecal, está fecal y está ginecológica, podemos decir, prácticamente, porque la noticia de ayer era, yo creo que este año los Pantojas se han propuesto ser los ejes centrales del concurso. Hace 2 semanas Kiko Rivera salía del armario de las drogas. Ayer Irene Rosales, que había estado ausente de la casa todo el fin de semana, volvía para contar que ha sufrido un aborto. Entonces, se están haciendo protagonistas, Federico, por algo absolutamente mundano, pero por otro lado que no nos interesa quizá demasiado, ¿no?, los detalles. Pero bueno, ya se sabe que el supone morbo que es el morbo. Claro, que es lo que vende. Así que, bueno, hablaremos de Nacho Palau, que ha roto su silencio. Sí, efectivamente, una frase muy escueta, es verdad, que no ha dicho mucho, pero también yo creo que ha dicho bastante. La crónica rosa lo leeremos. Y es que me divierte mucho esta información, Federico. ¿Sabes que el Papa ha firmado la disolución del vínculo matrimonial que había entre Gina Lollobrigida y Javier Rigau? ¿Te acuerdas que se casaron pues hace prácticamente 10 años por poderes y que ella lo denunció porque dijo que estaba siendo coaccionada? Bueno, pues el Papa, el Tribunal de la Rota, ha decidido que no ha existido tal matrimonio, lo ha anulado y la respuesta de Gina es: soy nuevamente señorita. Eso es lo que dice la actriz, que debe rondar los 87 años. Sí, y ya hay 2 vírgenes, Bolsonaro, Bergoglio y ella. Pues sí, ahí estamos, en eso estamos. A eso sí se dedica el Papa. O sea, a apoyar a los curas decentes de Venezuela, no. Pero estas cositas sí. Previo pago de su importe. Menudo golpe. Es La Mañana de Federico. Es radio. Preocupar.